a hablar sobre el amor vertical y horizontal. Es el fundamento de la vida cristiana y vamos a ver que según Jesús es lo más importante que tiene el cristianismo. San Marcos, capítulo 12, desde el versículo 28 en adelante, para entrar un poquito en contexto mientras buscamos el pasaje, tenemos que saber que es la última semana de Jesús. Estamos al martes de la última semana de Jesús. El domingo había entrado, la gente lo había ovacionado, lo había recibido y la gran entrada triunfante a Jerusalén. El lunes, fue al templo, vio que otra vez era un circo y que estaba lleno de mercaderes y lo sacó a latigazos por segunda vez. El martes acababa de terminar de pelear con los saduceos, pelear verbalmente, de conversar con ellos, mostrándole lo equivocados que estaban. Y empieza esta nueva discusión. Una discusión ahora con un fariseo. A esta altura era todo el mundo contra Jesús. Y se da que le había respondido tan bien al fariseo, al saduceo, que se dio esto de el enemigo de mi enemigo es mi amigo por un rato. Entonces el fariseo se acercó con la intención de sacarse unas dudas en el tono de amigable. Sabemos que esa semana termina con el viernes con Jesús crucificado. Para que veamos, para que tratemos de pensar y de entonar la semana. No es una semana cualquiera. Es la última semana de Jesús. La viene pasando con días bastante agitados, bastante movidos. Y a este fariseo se le ocurre una vez más ponerlo a prueba. Vamos a leer el pasaje. Marcos 28 dice, Marcos 12, versículo 28, uno de los escribas que había estado presente en la discusión y que vio lo bien que Jesús le había respondido, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús le respondió: el más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo en importancia es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. El escriba le dijo: bien, maestro, hablas con la verdad cuando dices que Dios es uno y que no hay otro Dios fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al verlo Jesús responder de manera tan sabia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevía ya a preguntarle nada. Lo voy a invitar a movernos a Mateo para poder ver el pasaje paralelo, porque nos da un poquito más de información sobre esta escena. Si leemos Marcos, podríamos decir: qué buen tipo este fariseo. Un fariseo que la vio y que entendió a nuestro Señor. Pero en Mateo 22, versículo 34 al 40, dice: al enterarse los fariseos que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él, y uno de ellos, que era intérprete de la ley, para ponerlo a prueba, le preguntó. Y eso cambia muchísimo la actitud del fariseo. Y sigue relatando: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más importante mandamiento, y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y hay dos datos extras que nos tienen que ayudar a complementar la historia. Uno es que el fariseo no venía con una intención inocente de instruirse con Jesús, sino que, aunque su actitud era amigable, su intención final seguía siendo ponerlo a prueba, porque estaban buscando la manera de desacreditarlo.
con este hombre, podemos ver que la pregunta era cierta. La pregunta que él le hacía estaba bien dirigida, no era una mala pregunta. Y nos podemos preguntar, ¿por qué hizo esta pregunta? Y tenemos que empezar a tratar de entender el enredo fariseico que había en esos momentos. La tabla, las leyes que tenían los judíos para cumplir la ley de Moisés, consta de 613 mandamientos. Había 365 que eran prohibiciones y 200, no me acuerdo cuántos, que eran cosas que tenían que hacer. La cuestión es que los fariseos sobre esas normas tenían explicación de cómo se debían cumplir. Y tenían algunos que eran mayores y otros que eran menores en importancia. Jesús también tiene la misma distinción. Hay algunos mandamientos que son más importantes que otros, y eso no está mal. Pero lo que está mal, o lo que estaba mal, es que ellos, como no podían cumplir estos mandamientos, ponían mandamientos al alcance de lo que podían llegar a hacer. Tenían un librito, se llamaba el Midrash, que explicaba cómo cumplir con cada uno de estos mandamientos. Por ejemplo, el sábado no se podía trabajar, pero no se quedaron solamente con el concepto de no trabajar el sábado. Explicaron 39 tipos específicos de trabajos que no se podían hacer, como por ejemplo, no podían encender el fuego, no podían escribir más de 2 letras, no podían atar un nudo. ¿Qué otra cosa hicieron? El diezmo, que Jesús los ataca por esto. Dice que tenían que diezmar todo lo que cultivaban de la tierra. Y ellos diezmaban hasta la menta que cosechaban de su casa. Pero en otros aspectos se olvidaban de la justicia, la misericordia y la fe que debían tener con sus familias o con sus padres. Lavarse antes de comer era un ritual que tenían que cumplir los sacerdotes. Pero ellos decían, no, cada vez que cualquier judío coma, tiene que hacer el rito de lavamientos de manos. ¿Se acuerdan la historia cuando se enojan con los discípulos porque ellos no se habían lavado las manos? Es decir, ¿los discípulos estaban quebrando el mandamiento? No, estaban quebrando el Midrash, la explicación que ellos daban, la interpretación que ellos daban a cada uno de los mandamientos. Tenemos que pensar que la religión verdadera no se trata solo de hacer preguntas correctas como hizo este hombre, o de una admiración superficial a una persona, sino se trata de tener un corazón correctamente alineado a las ideas de nuestro Dios. Por esto la única fuente de autoridad en cuanto a revelación para el cristiano siempre fue la palabra de Dios. Nosotros no tenemos un Midrash. No tenemos una persona que nos ponga explicación sobre cómo tenemos que interpretar la Biblia. Tenemos una Biblia que nos tenemos que acercar a leerla. ¿Y por qué? Porque tenemos una parte que nos explica muy bien. Y lo voy a invitar a ir a 2 Timoteo 3:16 y 17. ¿Para qué es útil la palabra? Pablo le escribe a Timoteo y le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vemos que la escritura es útil y es inspirada por Dios. Y es de ella que tenemos que aprender, porque justamente es útil para enseñar, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. No podemos alejarnos y buscar opciones B. Además, en este pasaje, cuando Jesús le responde en el versículo 29, le dice: el más importante es este: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Este oye Israel es el famoso Shema, que el judío hasta el día de hoy lo tiene presente, porque es un llamado a mirar a Dios otra vez y dejar el paganismo de sus corazones, para entender de que tienen un único Dios al que tienen que escuchar.
Nosotros tenemos un único Dios al que tenemos que escuchar a través de la palabra. En Deuteronomio, el Shema dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Era un mandamiento continuo, perpetuo. Tenía que estar recordando todo el tiempo que ese Dios que le hablaba a ellos era uno, era único. Y era el único que le debían obediencia. Jesús comienza su respuesta atacando las intenciones del corazón del fariseo. El fariseo fue a poner a prueba a Jesús. ¿Será que me va a responder con uno de sus mandatos? Entonces lo puedo desacreditar. ¿Será que me va a tirar algún mandamiento raro? Y Jesús, sabiendo y conociendo todo esto, conociendo la palabra de su Padre, conociendo el Shema, le recuerda al fariseo enfocarnos correctamente. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, la pregunta es, cuando nosotros leemos la Biblia o escuchamos los sermones, ¿nos acercamos solo para encontrar una respuesta intelectual? ¿O con deseo de obedecer y ser transformado, permitiendo que el mensaje de Dios confronte, consuele y dirija nuestro corazón? Porque esa es la diferencia entre una persona que quiere ser bendecido por el Señor y este fariseo que venía a buscar información intelectual, en el caso del fariseo, solo para acusar al Señor. Nosotros tenemos al alcance de nuestra mano la palabra del Señor. Somos bendecidos al tener acceso más que nadie y más que nunca a la palabra del Señor. Vivimos en un país bendecido por que nuestro pensamiento no es perseguido. Ahora, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida con todas estas bendiciones que tenemos? Tu fe se alimenta con Reel y vas viendo TikTok y vas alimentando tu corazón con lo que dice. Ten cuidado, es una fuente de herejías terribles. Cada uno sube un Reel con lo que tiene ganas de decir. Y estamos acostumbrados a escuchar fariseos por TikTok que nos dicen cómo tenemos que vivir nuestra vida cristiana. O verdades tan superficiales que no nos alcanzan como alimento. También podemos decir, no, TikTok yo no veo, ¿cómo voy a hacer eso? Yo solamente escucho grandes predicadores, reconocidos, que sabemos que la palabra de Dios la dominan y la explican a la perfección, y está bueno que lo hagas. Pero está más bueno que vayas a buscar el alimento de la palabra del Señor. No podemos enquistar un traductor de nuestro Dios en nuestro corazón y depender de que ese traductor nos esté enseñando todo el tiempo qué quiere el Señor. ¿Está bueno escuchar buenos autores? Sí, excelente. No podés depender de eso. Necesitamos avanzar para poder aprender mejor de nuestro Señor directamente. De aquí, de esta verdad, de este fundamento, de esta base que Jesús planta, dice: escuche Israel, a Dios. Ya no es Jesús el que le está dando este mandamiento, sino es este Dios que los fariseos también adoraban. Es decir, tu Dios, mi Dios, el único Dios, dice lo siguiente: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ese es el primer mandamiento. Y vamos a ver dos mandamientos. Uno que es totalmente vertical, que es la relación que tenemos con nuestro Dios. Y Dios va a decir, hay dos relaciones, la vertical y la horizontal. Vamos a arrancar primero con la vertical. ¿Cómo me tengo que relacionar con Dios? Y le dice, le da cuatro aspectos. El primero, le da un aspecto en cuatro zonas de su vida. Amar a Dios. Pero no amar de cualquier manera. No amar como amo a mi mascota. No amar como amo a mi amigo. No amar como amo a mis hijos. No amar como amo a mi esposa. Sino amar de una forma mucho más perfecta y superior. El amor es el todo en el cristiano. Es el todo en la relación tanto vertical como horizontal.
El amor es el que nos permite tener la relación con ustedes en el plano horizontal. Y el amor demostrado es lo que nos permitió tener la relación con Dios a través de Cristo en nuestro plano vertical. Es el combustible que nos va a permitir cambiar el enfoque sobre los mandamientos que tenemos en la palabra por cumplir. Y que estos mandamientos dejen de ser una carga y pasen a ser un alivio y un consuelo para nuestros corazones. Hay un comentario bíblico que estaba leyendo al preparar este mensaje que dice: la confianza, la esperanza y otras virtudes semejantes, aunque son un rasgo esencial del correcto estado del corazón para con Dios, son llamados a ejercicio solo para la necesidad personal y por lo tanto, aunque en un sentido recto, son primeramente afectos egoístas. Es decir, tienen que ver con nuestro propio bienestar. Pero el amor todo lo incluye, abarcando no solo todo otro afecto propio al objeto de su amor, sino todo aquello que es propio para ser hecho el objeto. Porque así como el amor busca espontáneamente agradar a su objeto, así en las relaciones de los hombres para con Dios, el amor es la fuente natural de la obediencia voluntaria. Este es, además, el más personal de todos los afectos. Uno puede temer un acontecimiento, uno puede tener esperanza en un acontecimiento, uno puede gozarse en un acontecimiento, mas uno puede amar solo a una persona. El amor es el más tierno, el más desinteresado, el más divino de todos los afectos. Tal pues es el afecto en el que se declara que consiste la esencia de la ley divina. Me encantó esto y como yo no lo iba a poder explicar, quería leérselo. El amor lo es todo en el cristiano. No podemos vivir la vida cristiana sin amor. Es lo que nos motiva, lo que nos mueve, la energía, el combustible, no sé cómo ejemplificarlo, para que nosotros podamos obedecer la ley, obedecer la palabra, caminar en piedad. Ahora, no es cualquier amor. Dice, amarás. Tenemos claro el concepto de amar. Necesitamos amar. Pero dice, tenés que amar con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y me gustaría como dejar claro a qué se refiere. Porque cuando dice con todo tu corazón, no se refiere a los sentimientos que podamos tener. No se refiere a estar contentos cuando pensamos en Dios. Se refiere a ese yo interior que te ayuda a tomar las decisiones, procesando tus emociones, procesando tus pensamientos. Es el que tiene las riendas de tu vida y va a decir, ¿tomo esta decisión o no la tomo? A pesar de mis emociones, a pesar de mi pensamiento. ¿Vieron el dominio propio? Cuando se habla en la Biblia que tengo dominio propio. Bueno, es el dominio propio. Es el que te dice lo que tenés que hacer, lo que no tenés que hacer. Amarlo de esta manera requiere entonces una sinceridad profunda, en donde voy a amarlo desde lo más profundo de mi ser. Ahora, cuando se refiere al alma, ahí sí podemos pensar un poquito más en las emociones. Y podemos pensar que es esta fuente de motivación y que te impulsa a hacer ciertas cosas. De ese aspecto de tu vida podríamos pensar que es el alma. Para un futbolista, por ejemplo, un fanático del fútbol, su alma está apegada al fútbol. Y él quiere ver fútbol, quiere hablar de fútbol, quiere jugar al fútbol y nunca se cansa del fútbol. Nosotros como cristianos, si amamos a Dios con toda nuestra alma, deberíamos querer de Dios, hablar de Dios y nunca cansarnos de estar en un contexto de Dios, por así decirlo. Es muy triste cuando un cristiano se cansa de orar, o se cansa de leer la palabra, o se cansa de venir a la iglesia. ¿Para qué voy? ¿Dónde está tu alma? Amarlo así requiere una devoción profunda. Que toda nuestra devoción esté puesta solo en Dios, porque no es con la mayor parte de tu alma. Que toda tu alma, que el motivo completo de tu devoción sea Dios.
Después dice, amarlo con todas nuestras mentes. Y es el intelecto. No es saber mucho de Dios. Es amar a nuestro Dios pensando lo que estamos diciendo y lo que estamos afirmando. Las canciones muchas veces son un gran centro de fallo en este concepto. Cantamos las canciones porque son lindas y porque tienen un ritmo que te lleva a cantar y a decir verdades y que muchas veces no las pensamos. Ahora, amar a Dios con toda nuestra mente es que usando el 100% de nuestra atención estamos amándole. O que al estar delante de Dios estoy con el 100% de mi atención, porque es toda suya. Y el último, con todas nuestras fuerzas. Y esto va a nuestra capacidad física. Y hace referencia a usar hasta el último gramo de energía que tengo para amar a Dios. Y pienso cuánta energía usamos para amar a Dios y nos cuesta muchas veces dedicarle media hora a leer su palabra. Tan poca energía tenemos o tan poca energía tenemos para dedicarle a nuestro Dios. El amor incondicional de Dios por los creyentes no debe ser correspondido con una devoción a medias. Él se la merece toda. Podemos adorar a Dios como si fuera un talismán, como esa cosa mágica que yo me acerco y entro en un mundo de magia y pasan cosas raras, pero no es así. Dios no es un talismán. Debemos amarlo, debemos adorarlo, independientemente de lo que Él pueda o no dar, independientemente de la circunstancia en la que yo esté viviendo, confiando en su carácter, confiando en que Él es soberano. Ahora, el punto de la ley es que nadie lo puede cumplir. Entonces, todo el mundo falla. Todo el mundo falló toda la vida. Nadie pudo nunca amar a Dios de esta manera. Y es un llamador que vamos a hablar en un ratito de por qué es tan valioso Cristo. Y una solución no es tan linda y tan hermosa hasta que no sabes en el problema que te encuentras. Y acá dice que toda la ley de Dios se basa en 2 mandamientos. Y estamos viendo que uno no lo cumplimos. O sea que delante de Dios estamos fuera de cuenta solamente por no cumplir este gran mandamiento. Entonces, cuando vemos el tamaño de nuestro problema, podemos apreciar el tamaño de la solución y podemos apreciar a Cristo, nuestro Salvador, nuestro mediador. Ahora, pensando en las aplicaciones de este mandamiento, ¿buscamos a Dios como un talismán o lo amamos por quién es Dios en verdad? Y me animo a preguntar, ¿sabes quién es Dios? ¿Conoces a tu Dios? ¿A qué le dedicas tu energía, tu mente? ¿Te apasiona Dios? ¿Te moviliza? La vida diaria de nosotros. El dominio propio no es para limitar nuestra maldad. El dominio propio es también para promover la disciplina en lo que necesitamos de cómo acercarnos a Dios en estudio y en oración. Accionemos en el dominio propio. Movamos ese corazón dormido que no tiene ganas de acercarse a Dios. Y vamos a pasar al segundo mandamiento, el mandamiento horizontal. Dice, el segundo en importancia es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Desde la entrega de la ley podemos ver la importancia de la vida en comunión. De los 10 mandamientos, 5 son para aplicarlos con Dios,
y los otros 5 son para aplicarlo con otras personas. Desde el principio Dios nos pensó en comunidad, nos pensó con otros. Nunca pensó el Señor en el cristiano de forma aislada. Amar al otro no es una opción, siempre fue una obligación. Y dice el pasaje, no hay otro mandamiento más importante que esto. Y en Mateo decía, de estos 2 depende la ley. Ahora tenemos que entender cómo amar a nuestro hermano, cómo amar a nuestro prójimo. Porque tenemos formas que sí debemos amar y formas en las que no es amar a nuestro prójimo. Hay una cosa que se puso de moda, que es que tengo que amarme yo primero para poder amar al otro. Y digo una cosa porque es una idea rara. Si no me amo yo, entonces no puedo amar al otro. Y esto es un error. Este mandamiento no está diciendo de que te ames vos primero, así podés amar al otro. Porque tu fuente de amor para entregar al otro no viene de vos, sino que te es dada por Dios. Además, Suger lo explica muy bien en una prédica y dice, si lo prioritario, lo importante fuera que te ames para poder amar al otro, ¿cuál sería el mandamiento? ¿Amar al otro? No, amarme yo. Y cambio el foco completamente del versículo. Además, la Biblia, de punta a punta, nos llama a mortificar nuestro ego. Me gustó la frase de Diego la semana pasada. Somos narcisistas. Nos amamos mucho. No tenemos un problema con amarnos poco. Entonces, con todo ese amor que te tenés a vos mismo, lo reconozcas o no, tenés que amar al otro. Y ahí vamos a encontrar que sí es amar al otro. Y es aplicar las fuerzas y los recursos y la energía que usas para cuidarte y para estar saludable y para ser sociable y para estar bien. Usarlos para el bien de la otra persona, al igual que lo hacemos con nosotros mismos. Una gran verdad práctica. ¿Quién cruza la autopista con los ojos cerrados así? Total, no se ama. Nadie. Todo el mundo se ama. Todo el mundo se cuida y va a tratar de... No va a meter la mano arriba del fuego por placer. Porque se va a lastimar. Porque esto depende, dice Mateo, de la ley. No hay otro mandamiento mayor que estos. Son 2 pilares que sostienen todo. Donde si se cae uno, se desmorona todo. Es muy sencillo. Y la idea es que lo puede entender cualquiera, que lo pueda entender un niño. Es cortito para que lo pueda recordar, para que se pueda comprender. ¿Alguien jugó al Jenga alguna vez? Sí, todo el mundo hemos jugado al Jenga. ¿Vieron cuando le sacan la piecita del medio en la base? Esas 2 piezas son intocables. Se toca eso, se cae todo. Algo parecido son estos mandamientos. Una imagen así media borrosa, podemos pensarlo de esa manera. Ama a Dios. La versión en Mateo, de estos 2 mandamientos depende toda la ley. No se pueden tocar, no se pueden romper. Ahora el tema es que ya vimos que el primero lo rompimos, no podemos. Y el segundo también lo rompimos. Porque podemos cuidar a quien amamos de forma constante y permanente. ¿Sí? Recordemos que estos mandamientos son para cumplirlos de forma constante y permanente. No lo podemos hacer completamente. Entonces, no cumplimos ni uno, no cumplimos el otro, y nuestra relación con Dios se nos cayó a pedazos porque la ley dependía de estos 2 mandamientos.
Y porque la lógica es simple. Si yo amo a Dios de esta manera, me va a llevar a no pecar contra Él, a la vez que me va a capacitar para poder amar a los demás. Yo no peco contra Dios, Dios me capacita para que yo pueda amar a los demás. Esa es la primera ley. Y la segunda ley, si yo busco el bien del otro, entonces, independientemente de cómo sea mi vínculo con esa otra persona, voy a estar motivado a no pecar contra él. Es más, en accionar a su favor. Entonces, si rompemos esto, le decimos a Dios, no me importa que me capacites para amar. Total, yo voy a tratar a mi hermano o al que está al lado mío, a mi prójimo, como quiera. ¿Y cómo podemos aplicar esto? Podemos pensar cómo está nuestra capacidad de demostrar amor al prójimo. Es un termómetro de la relación que tenemos con Dios. No podemos ver cómo nos llevamos con Dios, cómo está nuestra relación vertical, en la medida de que tengamos nuestra relación horizontal. No busques amarte tanto para empezar a amar al resto. Eso es una mentira. Es más, no necesitamos estar completamente sanos para amar. El hecho de amar al otro probablemente es lo que me termine sanando, porque Dios termina sanando esas heridas. Ahora tenemos un último punto después de haber visto estos mandatos, y es un peligro constante en el que estamos. Y es de haber recibido la palabra igual que este fariseo. Porque cuando escucha el fariseo la palabra, responde, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de Él, y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de toda el alma y de todas las fuerzas, y que amar al prójimo como a sí mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y aquí hay dos cosas raras en las interacciones normales que tenían los fariseos con Jesús. Normalmente cuando Jesús le respondía a un fariseo, el fariseo no le dirigía la palabra, se daba vuelta y se iba. No quería continuar la conversación con Jesús. Y si la continuaba, era hostil. En estas conversaciones que discutían y se lo ponía a prueba a Jesús. Pero acá le responde y le responde bien, le responde correctamente el fariseo. Y dice que él entendió, porque había un corazón interesado, motivado a entender la verdad, pero que aún la miraba desde afuera. Reconocía verdades, pero la verdad más grande no la reconoció. Él reconocía a Jesús, le dijo, bien maestro. Jesús era su maestro, llegaba hasta ahí. Qué bien, ¿cuánto sabe este tipo? Qué cosas interesantes que dice. La verdad que me gusta lo que dice. Lo voy a seguir. Entonces, cada tanto tengo una dosis de lo que dice. Muy parecido a lo que hacemos en las redes sociales. Lo sigo y de vez en cuando le miro un TikTok, un reel, y veo qué está diciendo él. Le interesó académicamente, intelectualmente. Él era un estudioso de la ley, no era una persona que había leído una vez la ley, no, se le sabía de punta a punta, de memoria. Él entendía cada palabra de lo que estaba escrito en la Torá. Entonces, no era una confirmación vacía la de la escriba, pero no era una búsqueda alineada a la búsqueda que tenía que tener de llenar su corazón. Era solo una búsqueda de llenar un espacio en su mente de una respuesta intelectual. Jesús no tiene que ser el maestro de nadie, porque no podemos seccionar a Jesús. Jesús tiene que ser el Salvador de nuestras vidas. No basta con ser solo el maestro. Él es el gran maestro, pero hasta que no sea el gran Salvador, el único Salvador de tu vida, entonces no alcanza. ¿Conoces a Dios? Es la aplicación a esta parte. ¿Asistís todos los domingos? No alcanza. ¿Escuchás prédica todos los días? Si lo haces con un corazón que busca simplemente datos, no alcanza.
Él exige tu vida. Existe un problema y es que no importa cuánto conozcas de Cristo. Hay gente que se le pasa en la iglesia y no conoce a Cristo porque su vida no está rendida y Él necesita que tu fe esté puesta en Él o no es suficiente. Cristo no es un complemento, no es una parte de tu vida. Él es tu Salvador o no lo es. Si conoces de nuestro Señor, arrepentite y cree. Es el llamado de Marcos desde el capítulo 1. El reino está cerca. Arrepiéntanse y crean. Todavía hay tiempo que nos pongamos a cuentas con este Señor. Que tal vez lo podamos conocer porque hemos escuchado hablar de Él. Lo podemos conocer porque nos gusta su idea, su filosofía. Pero necesitamos que sea nuestro Salvador. Porque si no, nuestra condenación sigue siendo la misma. Sigue siendo el infierno. Como conclusión, pensaba que Jesús no nos está llamando solo a entender los mandamientos, sino a vivirlos desde un corazón transformado. Amar a Dios con todo nuestro ser no es una exigencia, sino una invitación. Amar al prójimo no es un deber moral vacío, sino el fruto natural de una relación viva con Dios. Y pensaba, para que nos quedemos pensando todos juntos y evaluando, ¿cuál es tu relación con la palabra? ¿Es tu autoridad final? ¿O tenés otras autoridades que opacan a la Biblia? ¿Reconoces que tu amor a Dios y al prójimo es imperfecto, pero que Cristo lo puede ir perfeccionando en vos? No te conformes con estar cerca del reino. Asegúrate de estar adentro. Puedes conocer un montón de Cristo. Un montón. Pero si Él no es tu Salvador, si tu fe no está depositada en Él, está fuera y lo estás viendo de lejos. O lo estás viendo de cerca. Hay un pasaje, una de las parábolas que me rompen el corazón cada vez que la leo. Pero va a haber gente golpeando las puertas y diciendo, Señor, Señor, pero yo fui todos los domingos a la iglesia. Y la respuesta va a ser durísima. Va a decir, yo nunca los conocí. Aléjense de acá, hacedores de maldad. No mires al Señor, ni de cerca ni de lejos. Confíale tu vida. Él quiere y puede ser tu Señor y tu Salvador. Es la única fuente de salvación que tenemos para nuestra alma. Y por último, pensar que el amor cristiano no es un deber vacío, sino la respuesta gozosa a la gracia de Dios. Nos debemos a esto. ¿Oramos? Padre, te damos las gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Porque sos claro en tu palabra, en buscar a amarte, Señor. Están nuestras fuerzas, Señor, en buscar cada vez cumplir más y que nuestro corazón, nuestro deleite, nuestra mente y nuestras fuerzas sean dirigidas a poder amarte cada vez mejor y de manera más perfecta. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder cumplir esto, ayúdanos a verte con gran devoción, Señor. Ayúdanos a poder amar a nuestro prójimo, Señor, nos caiga bien o nos caiga mal. Ayúdanos a entender que son las bases de la ley estos mandamientos. No son poca cosa lo que nos estás pidiendo. Y son alcanzables en Cristo. Tenemos fe, Señor, de que en Cristo nos capacitas para poder cumplirlo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.